Para los peruanos es tradicional escuchar el sermón de las 7 palabras, que son el recordatorio y la meditación de las 7 palabras que Jesucristo dijo en la cruz. Cada Viernes Santo a partir del mediodía se celebra esta práctica devocional que dura 3 horas, y es previa a la conmemoración de la Pasión del Señor. Esta práctica católica nació en el Perú y fue creada por un sacerdote peruano conocido como el Apóstol de Lima. La primera vez que se celebró este ejercicio devocional fue en el año de 1660, en tiempos del Virreinato del Perú, y desde acá se ha extendido a los diferentes países cristianos católicos de América y del mundo. El sacerdote peruano que inició esta tradición fue el venerable Francisco del Castillo. Se le llama venerable porque en la Iglesia Católica es el título que se aplica a una persona que murió en fama de santidad y cuyo proceso de beatificación ha iniciado la Iglesia. Para llegar a ser proclamado santo en la Iglesia se dan 4 niveles a seguir. El primer nivel es ser declarado siervo de Dios. En esta primera instancia, el postulador presenta a la Santa Sede un informe sobre la vida y las virtudes de la persona que desean que sea canonizada como santo. La Iglesia, por medio de la Congregación para las Causas de los Santos, examina el informe y dicta si es viable o no. El segundo nivel es ser declarado venerable. En ese periodo varios organismos de la Santa Sede reciben los testimonios de las personas que conocieron al siervo que se quiere santificar y analizan la ortodoxia de sus escritos. Al terminar la investigación, un relator, nombrado por la Congregación para las Causas de los Santos, elabora un documento denominado positivo si el candidato así puede llegar a ser un santo. Por último, si el Papa lo aprueba, dicta el decreto de heroicidad o virtudes y a partir de ese momento el siervo es considerado venerable. El proceso de beatificación del padre Francisco del Castillo ha sufrido diferentes contratiempos y retrasos. El proceso se inició al año y medio después de su muerte en Lima. El 17 de mayo de 1677. El padre provincial de los jesuitas en el Perú le pide al arzobispo de Lima la apertura de informes. Estos procesos se abrieron también en Chucuito, Huancavelica, Trujillo y Yanacocha. En el año 1685 el expediente resultante de esos procesos fue enviado a Roma con cartas del virrey, del arzobispo, de los cabildos eclesiástico y civil, de autoridades de la Universidad de San Marcos, y superiores de órdenes religiosas. En 1688 se presentó a la Sagrada Congregación de Ritos el proceso de 1677. Pero no es hasta el 12 de marzo de 1763 que el Papa Benedicto XIV dio la aprobación de los procesos ordinario en Lima y el apostólico en Roma. La Compañía de Jesús fue suprimida entre los años 1767 y 1814, por tanto la causa de beatificación sufre un retraso. Los jesuitas regresan al Perú en el año 1871, pero no es hasta el año 1900 que se retoma la causa de beatificación. En 1910 se publica en Roma la nueva documentación sobre virtudes heroicas y el sumario sobre las dudas. Pero el 2 de junio de 1912, la causa vuelve a quedar paralizada. En Lima desde esa fecha hasta la actualidad se ha seguido promoviendo esta causa y en distintos momentos los obispos del Perú y la Compañía de Jesús han solicitado a la Santa Sede su continuación, expresando el deseo y esperanza, por parte del clero y fieles, de verlo pronto beatificado por ser el primer sacerdote peruano que lo sería. El Papa San Juan Pablo II, en su primera visita al Perú, el 3 de febrero de 1985, se refirió a él diciendo que es una ejemplar figura sacerdotal. Y en su segunda visita, el 14 de mayo de 1988, dice que es ejemplo de amor a los pobres desde el Evangelio. En junio de 1992, el padre Armando Nieto, entonces vicepostulador de la causa, publica la biografía
Padre Francisco del Castillo, apóstol de Lima del Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Al mismo padre se le pidió que escribiera su autobiografía, la que inició en 1660 y culminó posiblemente en 1672, la cual el historiador y sacerdote jesuita Padre Rubén Vargas Ugarte la publica recién en el año 1960, bajo el título Un místico del siglo XVII, autobiografía del venerable Padre Francisco del Castillo de la Compañía de Jesús, en cuya introducción señala: las palabras de los santos, mucho más cuando hablan de sí mismos, tienen un valor inapreciable, porque no les mueve a tomar la pluma ningún propósito o interés humano, sino solo el cumplimiento de la voluntad de Dios. Recientemente, el 3 de octubre del 2018, el padre provincial de los jesuitas Juan Carlos Morante escribió una carta al cuerpo apostólico de la provincia solicitando promover su causa de beatificación y canonización, junto a la de Alonso de Barzana. El actual vicepostulador, el padre Benjamín Crespo, se ha entrevistado en Roma con las autoridades de la Congregación para las Causas de los Santos, los días 12 y 29 de octubre del 2018, informando del estado actual de la causa y recibiendo orientaciones de los pasos a seguir en lo relacionado a su promoción y actualización, tanto en Roma como en la Iglesia del Perú. Francisco del Castillo fue el primero en pronunciar el Sermón de las 7 palabras, o el Sermón de las 3 horas como también es conocido. Nació en Lima, en la calle Aldabas, situada en la segunda cuadra del Jirón Azángaro, en el centro histórico de Lima, un 9 de febrero del año 1615, y fallece también en Lima un 11 de abril del año 1673. Fue bautizado en la parroquia del Sagrario de la Catedral de Lima el 23 de febrero de 1615. Estudió en el Colegio Jesuita Colegio Real de San Martín de esta ciudad, cuando tenía 16 años. Un 31 de diciembre de 1631, ingresó a estudiar en el noviciado de los jesuitas. Hizo sus primeros votos religiosos en la Compañía de Jesús el 2 de enero de 1635. El 19 de abril de 1642 fue ordenado sacerdote. Días después, el 27 de abril celebra su primera misa. El 6 de febrero de 1650. Hizo sus votos finales en la Compañía de Jesús. Hacía misa diariamente y según testigos se quedaba tras la misa una hora arrodillado en acción de gracias. Casi 2 años después, el 10 de marzo de 1648 empezó su actividad catequética en la Plaza del Baratillo, situada en la segunda cuadra del Jirón Paita, en el distrito de Rímac. Se dirigía hasta allá portando una cruz, con el objetivo principal de evangelizar a los negros. Se dedicó a la catequesis. El 2 de marzo de 1653, el arzobispo de Lima, Pedro de Villagómez, bendijo la cruz del Baratillo. Jean-Pierre Tardieu, quien es un investigador reconocido acerca de la esclavitud de los negros en países como en Cuba, Panamá, Ecuador, Venezuela, Paraguay, Uruguay y Perú, resalta el método de Francisco del Castillo, del quien dice hacía su catequesis usando láminas pintadas para explicar la doctrina católica. Esta forma pedagógica de enseñar, usando ilustraciones, es algo que se practica en nuestros días para cualquier materia, solo que algunos cristianos, para denigrar el catolicismo, censuran el uso de esta práctica tan antigua del uso de imágenes como forma pedagógica de enseñar la doctrina cristiana. Su predicación provocó notables conversiones, como la del venerable Francisco Camacho, quien fuera inicialmente un soldado. Combatió en Lérida contra los franceses con motivo de la revuelta de los catalanes. Con 20 años marchó a América como militar y en Cartagena de Indias, enfermo de sífilis, fue atendido en el Hospital de los Hermanos Hospitalarios.
Hacia 1659 se traslada a Lima y se le encarga dirigir una hacienda por espacio de 3 años. En esta ciudad completa su conversión escuchando los sermones del jesuita Francisco del Castillo. En 1663 ingresó en la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, donde fue religioso. En ella sirvió de limosnero hasta su muerte. Solía visitar los lugares donde trabajaban los negros y cuando estos se arrepentían de haber huido, acudían a él para que intermediara para que no les aplicaran penas severas. El sacerdote jesuita solía abogar por ellos y consumía su tiempo en estas gestiones. Tardieu afirma que del Castillo escribió un manual o devocionario en la lengua de los negros. Muchos de los negros que evangelizó optaron por la vida religiosa en conventos. Una testigo negra de su actividad aseguró ver como unas golondrinas revoloteaban la cabeza del venerable, señal de santidad. Entre los dones que se le atribuyen, dicha mujer dijo haberlo visto levitar en una ocasión. Otros le atribuyeron el don de la ubicuidad o bilocación, que es el verlo en 2 sitios diferentes al mismo tiempo. También le atribuyeron el don de la profecía. Contribuyó con el agustino Bartolomé Vadillo y con el también sacerdote jesuita Juan Perlín a la fundación en 1651 del Hospital de San Bartolomé para negros libertos. Lo destinaron a ir de misionero con los indios chiriguanos, pero tras ir como capellán marítimo a Chile se le comunicó que la misión de los chiriguanos había sido clausurada. Al entablar amistad con Antonio Ruiz de Montoya, otro venerable sacerdote jesuita limeño, del Castillo le pidió un método para orar eficazmente. Así Ruiz de Montoya le redacta el sílex del divino amor y rapto del ánimo en el conocimiento de la primera causa. Desde marzo del año 1648 del Castillo, se dedicó a la enseñanza de la catequesis en la parroquia de San Lázaro. Cada día cruzaba el río Rima llevando una cruz en la mano e iniciaba sus prédicas callejeras en el tradicional mercado del Baratillo, que se ubicaba sobre la plaza del mismo nombre. Es de aquel mercado por el cual la cruz toma el nombre de Cruz del Baratillo. Ahí concurrían los negros, también los indígenas en su mayoría quechua hablantes, a hacer sus compras. Aparte de su prédica que buscaba llevar la palabra de Dios a los pobres a las calles, del Castillo realizaba también colectas para procurarles alimento, obra que continuó hasta el último día de su vida. El 12 de noviembre de 1658, la Compañía de Jesús tomó posesión de la capilla de Nuestra Señora de los Desamparados, ubicada detrás del Palacio de Gobierno. En la banda izquierda del río Rímac la puerta principal daba a lo que sería la primera cuadra del Jirón de la Unión. Al siguiente año, en 1659 y hasta su muerte, el padre Francisco del Castillo se encargó de esa capilla. En el año 1660 es cuando por primera vez da el Sermón de las 7 palabras, conocido también como el Sermón de las 3 horas. Desde aquel Viernes Santo hasta nuestros días, este sermón se convirtió en uno de los actos principales de la Semana Santa de la Iglesia de Lima, y no solo en Lima, sino que desde acá se extendió a muchas ciudades del país y a otros países católicos del continente americano, donde fue llevado por los jesuitas porque tenían misiones en esos países, y también la llevaron a Europa, en donde ciudades como Valladolid en España lo adoptaron y convirtieron en una tradición de su ciudad. Tradición católica limeña originada en la Lima virreinal del siglo XVII, nacida de la prédica de un humilde sacerdote peruano, reconocido como un hombre ejemplar y santo por sus contemporáneos. En su prédica extensa, me refiero a la prédica que dio por primera vez ese Viernes Santo de 1660, comparó el sufrimiento de Cristo con el de los esclavos, apostado ante el Santísimo Crucifijo de la agonía. Del Castillo comparó en su mensaje el sufrimiento de Jesús con el padecimiento de los pobres, los esclavos y los indígenas. Desde ese día cada año continuó pronunciando el sermón hasta el momento de su fallecimiento en 1673,
cuando fue enterrado en la iglesia de San Pedro de Lima junto a la cruz del baratío que el jesuita usó durante sus catequesis en aquel mercado de negros e indígenas, de donde tomó su nombre. En ese mismo año de 1660, el padre del Castillo funda la Escuela del Santísimo Crucifijo de la Agonía. Hasta hoy se puede ver este crucifijo de la Agonía. Está en la iglesia de Nuestra Señora de los Desamparados, en el distrito de Breña. Ahí en el siglo XX el Estado le entregó un terreno a la Compañía de Jesús para que erigiera otra iglesia de los Desamparados después de destruir la original, para construir un patio para la residencia de Palacio de Gobierno. Con solemne procesión, el 17 de diciembre de 1660, se instaló una nueva imagen de Nuestra Señora de los Desamparados, obra del escultor Tomás de Parra, que adaptó una imagen de la Virgen del Pilar a la advocación de Nuestra Señora de los Desamparados en su capilla, la cual había sido previamente modificada por el padre del Castillo. Esta imagen de Nuestra Señora de los Desamparados también está en la nueva iglesia de Nuestra Señora de los Desamparados, en Breña. Fue en la capilla original donde el padre del Castillo inició la devoción al Señor de la Agonía con oraciones y charlas espirituales, y fue a lo mejor sin proponérselo que en la Semana Santa de ese 1660 cuando su charla espiritual se dilató durante 3 horas, iniciándose así el sermón de Viernes Santo, actividad que se considera precursora del sermón de las 7 palabras. El padre del Castillo también fundó la Casa de las Amparadas, refugio católico de prostitutas arrepentidas, que fue instalado en la casa donde vivió y falleció Santa Rosa de Lima, y que hoy es parte del convento Santa Rosa de las Monjas. El 29 de junio de 1669 se bendijo la primera piedra de la iglesia de Nuestra Señora de los Desamparados y San José para reemplazar la vieja capilla en el mismo sitio, cuya construcción se realizó con apoyo del virrey Pedro Antonio Fernández de Castro, conde de Lemos. La imagen de Nuestra Señora de los Desamparados se puso el 2 de febrero de 1672 y luego se hizo la bendición de la iglesia por el obispo de Chiapas, México, Cristóbal Bernaldo de Quirós, el 30 de abril de 1672. A fines de ese año, el 6 de diciembre, falleció el virrey Fernández de Castro, y su cuerpo fue sepultado en la Basílica y Convento de San Pedro de Lima y su corazón depositado a los pies del altar de Nuestra Señora de los Desamparados, aunque más tarde su cuerpo fue trasladado a España. Cuando en 1939, la iglesia fue demolida con el fin de ampliar el Palacio de Gobierno, su corazón fue llevado a la Basílica y Convento de San Pedro. El sacerdote Francisco del Castillo falleció en Lima el 11 de abril de 1673, según Manuel de Mendiburu, víctima de una epidemia de cordellate o garrotillo, nombre que se le daba a la difteria faríngea o angina sofocante. Sus restos reposan en la Basílica y Convento de San Pedro de Lima. Al lado de la cruz del baratillo, se creó una hermandad en su nombre, la Hermandad de Francisco del Castillo, que se reúne el día 11 de cada mes, después de la misa celebrada en su honor en la iglesia de San Pedro de Lima. Un sacerdote recordado que pronunciaba también el sermón de las 3 horas fue el padre Carlos Martínez, quien durante el Viernes Santo de 1928 murió en la iglesia de San Pedro tras pronunciar las palabras: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Martínez falleció agotado por el esfuerzo de haber pasado horas hablando casi a gritos para ser escuchado por la multitud de personas que habían acudido al templo tradicional. Ya como se ha dicho en el mundo católico, el sermón de las 3 horas se desarrolla entre el mediodía y las 3 de la tarde, con la intención de reflexionar sobre las 7 palabras que pronunció Cristo durante su crucifixión.